La violencia no es esta cuestión, digamos, espontánea, que surge, que a veces malamente lo comparamos con los animales. O sea, Derrida ya nos ha enseñado que tenemos que leer de otra forma a los animales. A propósito, para que busquen el libro de Derrida sobre los animales, el animal que soy, que estoy siendo, se llama el libro. Pero lo que me refiero es ver cuáles son los mecanismos en torno a la violencia y sobre todo en la parte emocional. Y ahí están los personajes de Eduardo. Les voy a hablar más el ejemplo de un texto, el primero con el que empieza el libro de cuentos, que es una excelente edición, o sea, en bolsillo, pequeñita, se ve muy bien, mucho más amigable que la doble columna de Porrúa, que es una pesadilla. Si alguien la leyó alguna vez, pues está muy cómodo esto, aunque se ve chiquito, tiene buen tamaño de letra. Bueno, ahora sí ya voy al texto, disculpen el comercial. Okay. Se llama Estrategia de Posicionamiento. En fin, ok, a lo que voy. El texto, el primero que empieza, es una historia de una mujer que está barriendo todos los días mientras los niños están jugando a la pelota. Esa imagen que tenemos siempre del barrio, ¿no? De recordar a los niños que están en la pelota, y de pronto tenemos esta imagen de que algunos ya no juegan, ahora son colonias cerradas. Pues bueno, empezamos con esta imagen de una mujer barriendo constantemente. Las personas, bueno, algunos no se preguntan por qué barren, pero uno como lector dice, bueno, ¿por qué diablos el narrador me está describiendo a una persona barriendo y por qué no pone atención a los niños que están jugando? Y entonces nos damos cuenta a través de un cambio de voces narrativas que nos muestra pues la relación violenta que tiene esta mujer en el pasado, donde el hombre llega cada rato a la casa, de que ya tenga la comida, no tienes la comida, y son casos típicos que hay en la realidad, donde digamos, discurso de dominio, además de los mecanismos, nos dice que solamente el lugar debe estar en la cocina, en la casa y para servir, pero no se para, ¿verdad? Hay que checar eso del trabajo, digamos, dentro de casa, que cuánto vale, cuánto aporta el Producto Interno Bruto. En fin. Entonces, a partir de esta relación tormentosa, ¿qué es lo que sucede? Pues, este hombre, pues un día, justicia divina, se va a resbalar y se va a golpear en la cabeza. Y le dice, ayúdame. Entonces, el personaje, ¿qué va a hacer? No lo va a ayudar. Que se quede tirado de tanta violencia, tantos golpes, cómo lo trata. Y bueno, les recomiendo leer el cuento para que vean por qué está barriendo. ¿Qué es lo que hace? Porque un personaje empieza a barrer todos los días a partir de la muerte de su antiguo esposo. Entonces voy a empezar con Eduardo con una serie de preguntas. Eduardo, ¿cómo surgen las ideas de estos cuentos? Antes de comenzar con las preguntas y la excelente introducción, agradecer a todas las personas que vinieron a la presentación. Me honra que esté la sala llena y que vengan aquí a poder compartir de manera íntima este proyecto que ya tiene bastantito tiempo, y muy agradecido con ustedes. El libro en realidad ya tiene tiempo que lo hemos estado trabajando, ya tiene algunos años. Inicialmente comenzó cuando inicié a hacer unas especies de lecturas en una etapa académica, una maestría en humanidades. Siempre me ha interesado mucho el poder, la violencia. Entonces me interesaba como que desmenuzar esta parte de la violencia y encontrar diferentes perspectivas, diferentes aristas. Entonces, que normalmente, como mencionaba bien Jonathan, normalmente nos damos con la primera impresión de los hechos, pero no nos cuesta por eso pensar de dónde viene toda esta cadena que termina al final en un acto, ¿no? Como puede ser, como menciona el título del libro, de Empuñando la ira, ¿no? Y son temas, personajes que pueden ser muy cotidianos, que inclusive al leerlos, seguramente alguno de ustedes conocerá a alguien, de alguna manera se relaciona con ellos, pero también intento mostrar obviamente esa parte humana, y también que se genere cierta empatía con el lector también, inclusive con los personajes, y como mencionaba Jonathan, o sea, comprender la violencia pero desde otra perspectiva, y la añoranza siempre presente, como a mi parecer, como mencionaba Jonathan, yo veo la parte de la añoranza, como él menciona que el pasado no está atrás, el pasado está enfrente, el futuro está atrás, no lo ves, y en realidad como que convergen en todo lo que en un momento con la persona en su día a día. O sea, siempre estamos cargando el pasado, ¿no? Siempre está presente el pasado, curiosamente, ¿no? Entonces también es esta idea de mostrar cómo las personas vamos cargando con añoranza hacia un lugar, hacia una persona, hacia un momento, hacia un sentimiento inclusive, y eso cómo nos puede llevar en determinado momento, delante del tiempo, a tomar una decisión, ¿no? Y bueno, de ahí para atrás te empiezas a preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo te mencionabas? ¿Por qué estaba viendo a la señora?
Y ya cuando lees todo el cuento, bueno, hay una historia detrás, ¿no? Entonces, sí, de ahí surge la idea, un tema de poder, un tema de violencia, pero también de mostrar esta parte emocional de los personajes y cómo esas emociones tienen peso en su día a día, ¿no? Y detonar en un acto que puede resultar poco común, ¿no? Hay un detalle que me resaltó mucho al momento de leer tu libro. Digamos que siempre hay una especie de genealogía literaria en un escritor, siempre tiene una forma de mezclar y armar distintas escrituras, incluso a veces contrarias. Uno no entiende cómo logran congeniar eso. Este es un tema muy interesante y algo que, digamos, si ustedes son lectores de, por ejemplo, de Eduardo Antonio Parra, por ejemplo, de Ricardo Piglia, pueden notar algunas cuestiones de la escritura de Eduardo, que toma algunos aspectos, digamos, prestados y los confronta, transgrede algunos un poquito de cierta manera. Por ejemplo, el caso de Piglia está en la aplicación esto de la historia secreta, ¿no? Que dice que un cuento no cuenta una historia, un cuento siempre cuenta dos historias. Hay una historia, digamos, que está en la superficie y al final sale la historia secreta y emerge. O a veces nos ponen la historia secreta desde el principio y después nos muestran todo lo superficial, que es lo que sucede. Este cuento donde la mujer estaba barriendo lo aplica perfectamente como es en el cuento de Piglia. Piglia tiene un cuento que se llama El relato del crimen y la loca, donde finalmente tenemos un cuento donde hay un asesinato y el único testigo es una loca que empieza a decir cosas incoherentes, y después tenemos el relato de un escritor que trabaja, digamos, en la fiscalía y dice, bueno, es que la loca no está loca. Yo estudié lingüística y en la lingüística nos dimos cuenta de un tipo de patología del lenguaje que sucede en la parte frontal, donde está repitiendo palabras, pero si tú quitas cada tercera, algo así, no recuerdo, si me pueden corregir, pues se da cuenta que forma un mensaje en clave. Dice, el gordo mató a esta persona. O sea, la persona no estaba loca, estaba diciendo en clave eso. Pero que resulta, el fiscal dice, ya metimos a alguien a la cárcel, o sea, eso no sirve para nada. Entonces nos damos cuenta porque al inicio del cuento empezó con el asesinato, porque no es la historia del asesinato, sino la historia de este tipo frustrado que no pudo resolver el caso, entonces tiene que escribir un cuento para que salga a la luz el mensaje de la loca. Pero se llama El relato del crimen y la loca. Entonces Eduardo hace eso, agarra un poquito de Piglia, donde nos muestra la historia subterránea en algunos casos. Y por ejemplo, otro detalle, Eduardo Antonio Parra tiene algo muy interesante que también lo maneja, por ejemplo, Lluvia Vera, que no decir las palabras a veces por su nombre, no decir directamente violencia, o por ejemplo no decir el migrante, no decir directamente el paracaidista, el concesionario. ¿Por qué? Porque a veces el discurso, cuando decimos las palabras, nos comen, y son las noticias las que están hablando, es el poder el que está hablando los discursos. Entonces, a través del lenguaje empieza a ser una destrucción de esos esquemas textuales, lingüísticos, y se rompen. Y creo que Eduardo toma un poquito de eso, de no nombrar las cosas por el nombre típico. Por ejemplo, si hicimos narco, pues se nos ocurre la imagen de lo que es el tipo con sombrero, con botas. Entonces, no, resulta que pues hay otros esquemas, otras formas estratégicas. ¿Quieres contar, Eduardo? Sí, hay un... Menciona bien Jonathan, sí, tengo lecturas de Piglia y también de Parra. También fueron digamos, en mis primeras formaciones en lectura narrativa, pues sí, Parra está presente sin duda. Y en cuestión de manejo del lenguaje es justamente para, también a veces cuando uno escribe, busca ciertas mañitas, ¿no? También para el lector, el ir como que llevando cierto ritmo, pero también ir escondiendo esa historia, como bien mencionas, la vas también cubriendo. Y vas también manejando, al menos lo intento en los cuentos, manejar también cierta tensión en ciertos momentos, aplicar cierto tipo de lenguaje, en otros no, pero que constantemente durante el cuento se mantenga cierta intriga en el lector. Pero también, también creo que es importante despertar de cierta manera el reto al lector, que también haya un involucramiento del lector por entender lo que está leyendo. Así como tú lo estuviste leyendo y ya tenías tus ideas sobre el por qué sucedió lo que sucedió en los cuentos, ¿no? Que también de cierta manera pueda exigirle al lector poner atención en detalles, al mismo tiempo que estoy cubriendo las historias con el lenguaje. Entonces creo que también en ese sentido me agrada la idea de poder utilizar el lenguaje, pero con un equilibrio en donde no se pierda, como tú bien mencionas, cosas que se dicen como son,
pero también aprovechando el lenguaje también para adornar ciertos momentos o ciertas emociones que le puedan aportar tanto a la historia, pero sobre todo también a la lectura que pueda tener también el lector y pueda generar también otras ideas. Creo que por ahí es la intención en la parte del lenguaje, ¿no? Definitivamente hay cosas que sí se tienen que decir en el momento como tienen que ser, pero hay que, como escritor, debo de buscar en qué momento sí y en qué momento no, para que genere un efecto diferente en la lectura. Les digo esto porque es el caso de el último cuento que aparece en el libro, que se llama La añoranza de volver a casa, que digamos que es el que una de las frases le da, digamos, título al libro, de empuñar la ira. Entonces, cuando ustedes lo están leyendo, ustedes piensan que mucho lo que está sucediendo en ese relato está pasando ahorita, 2020. Pero resulta que ya platicando con Eduardo, hay una historia detrás y eso no sucede en 2020 efectivamente. ¿Se nos puedes platicar? Sí, esta historia, el último cuento, fue resultado de varias conversaciones que he tenido con personas relacionadas a la sierra, particularmente en Durango, pero también de otras áreas también de sierra. Y más o menos hace 40, 50 años fueron tomadas las sierras por el narco. Entonces la gente en primera instancia defendió la tierra, defendió su territorio, pero obviamente pues impuso el narco, ¿no? Entonces hubo casos que pues llegaban, simplemente salía el hombre, la mujer de la casa y los mataban, o sea, intentaban defender pero terminaban matando a la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este último cuento narra el despojo de la tierra, cómo va perdiendo, cómo pierden la tierra, pero después justamente surge la añoranza de regresar a su casa, pero a un lugar que ya no existe. Eso es lo triste, porque ya la sierra deja de ser la sierra que era para la persona cuando era niño, ¿no? Y entonces este sicario, la persona que es despojada de su casa, de su tierra, de su familia, se convierte en sicario posteriormente. Era un niño, entonces los sicarios no lo matan a él, se lo llevan, se convierte en sicario posteriormente el niño, pero siempre tiene presente la imagen de regresar. De hecho, voy a spoiler el libro. Hay una escena que me da cierta ternura. Tiene el tipo, lo único que rescata de su infancia es un machete, por lo que se llevó nada más un machete. Entonces llega un momento donde tiene a dos tipos hincados y los está masacrando, pero antes de masacrarlos están consumiendo en la mesa un montón de cocaína, ¿no? Entonces les dice, se te va a llenar la cabeza de flores, ¿no? O sea, con la cocaína. Pero en un momento donde el personaje, a pesar de que está masacrando a las dos personas, dice, esto hasta parece harina, ¿cómo me encantaría que mi mamá me hiciera unas tortillas, como las hacía antes, ¿no? Entonces, desde un momento de estar masacrando, se acuerda a cuando su mamá le hace tortillas de harina en la leña, ¿no? Entonces, es esta confrontación constantemente de tener el pasado, el presente y demás, ¿no? Y eso es un hecho, son hechos reales, no el cuento en sí, pero sí la idea del despojo de la sierra. Me interesaba mucho abordar esa idea del lugar que te quitan, y que aunque regresara la persona ya no va a ser el mismo lugar que tenía en realidad antes, dejó de ser simplemente. Y eso es, ahí surge justamente la añoranza, ¿no? De regresar a lo que ya no. Otro aspecto que es muy interesante del libro es esta parte, está, por ejemplo, el fútbol. Y no es raro ver el fútbol en la literatura, no crean que están peleados los deportes con la literatura. Alguien presentó una novela sobre un tipo que nada el Canal de la Mancha, un escritor pues queriendo hacer una novela. Entonces el detalle aquí es, por ejemplo, está el relato de Loco Mireles. En el relato de Loco Mireles yo creo que retoma un tema muy importante de todos aquellos que intentaron entrar al mundo del fútbol, pero que fracasaron, que por alguna razón no cumplieron. O sea, no es una cuestión como Rudy Cursi, que lo deja muy superficial, digamos, el mundo del fútbol, a pesar que menciona las cosas que sabemos, sino esta cuestión, digamos, del tipo que lo da todo por, digamos, estar en ese deporte, pero no lo consigue. Y en ese fracaso, pues se forma otro tipo de carrera, otro tipo de añoranzas, otros tipos de discursos. ¿Nos puedes platicar de Loco Mireles? Sí, la idea del cuento en realidad surge por dos cosas. Una, porque en cierta manera me llega a ocasionar risa cómo queremos llevar
queremos llevar el fútbol a niveles hasta filosóficos, ¿no? Y cada vez encontramos en redes sociales comentaristas que profundizan de una manera tremenda en los análisis de esta cuestión. Me divierte, evidentemente, yo también soy seguidor del fútbol, evidentemente, desde niño, y culturalmente hablando es fuerte el fútbol de Monterrey. Inicialmente el personaje era justamente mostrar a una persona obsesionada por el fútbol, que le gusta filosofar, inclusive es como arte, como una perspectiva poética. Pero también, por otro lado, está la historia que menciona Jonathan de cómo una persona pone realmente todas las ilusiones en ese proyecto y se va topando con situaciones diferentes que lo van llevando a tomar decisiones que lo van alejando justamente del logro, ¿no? de la meta, pero también muestra cierta frustración al no lograrlo, y eso a final de cuentas también determina las decisiones que él decide para su vida, ¿no? Pero siempre tiene presente otra vez, y vuelve el tema de la añoranza de regresar a jugar fútbol alguna vez, ¿no? Y en parte también, ahorita que aprovechando que tocas el tema, es también la idea de pensar de que no estamos tan lejos realmente No tengas miedo de spoilearnos, contarles una parte. Es que lo estoy viendo que es muy abstracto, entonces tú déjalo en cuento específico, no tengas miedo, eso nos va a traer. Ok, tenemos tiempo. Es un tipo que se va a hacer unas pruebas a Acapulco. También la historia no es reciente, cuando Acapulco era ser importante de fútbol para entrenamientos y demás. Entonces el tipo tiene una novia de toda la vida, se va a Acapulco a hacer unas pruebas y pues está partiendo la madre para quedar en la selección, ¿verdad? Van 27 personas y además eligen a 7, ¿no? Entonces entrena y se está rajando la vida para poder quedarse, pero luego después llega un grupo de 5 chavos que nunca entrenan y que están en otro piso diferente y nunca entrenan y entonces empiezan a comentar, es que esto ya está arreglado, ¿no? O sea, estos 5 son hijos de los que pagaron el campamento, etc. Y una noche antes de que sea el partido final de Mireles, le habla a su mejor amigo desde casa, ¿no? Dice, oye, que te tengo que decir algo, cabrón. Tu novia está saliendo con otra persona. Ya la vimos todos y me decían que no te dijera, pero es que pues, tú eres mi compa y siempre te quedo a las espaldas, ¿no? Está saliendo con otra persona. Entonces en ese momento Mireles, en su desesperación, se sale, se topa gente en la playa que está tomando alcohol, nunca había tomado, toma alcohol y se mete una dosis tremenda. Y previamente a esto ya le ha comentado el coach, tú vas a quedar, o sea, tienes todas las condiciones, ¿no? Nada más mañana no te equivoques, pues. Entonces, al recibir la noticia, se pone la tremenda borrachera, se levanta hasta el siguiente día, hasta las 5 de la tarde, ¿no? Ya había pasado las pruebas y demás. Entonces ya el tipo se regresa obviamente a su casa, pero ya nunca vuelve a jugar fútbol, decide que nunca más va a jugar porque siente que no merece realmente jugar fútbol ya. Entonces decide mejor ser técnico, ¿no? Y entre toda esa mezcla de ideas que ahorita les menciono, de la historia del jugador y la historia de amor, se cuenta mientras hay partidos de fútbol. O sea, la narración va entre un partido de fútbol, por ejemplo, esa parte hay una parte donde se da el engaño de la novia con el otro tipo, se da mientras hay un partido de fútbol. Entonces la narración va de una narración de fútbol tal cual, mientras sucede un diálogo entre los dos personajes en las gradas, entre la novia y el tipo que la está conquistando, ¿no? Y al final es una mezcla de la vida, o sea, el fútbol, aunque no queramos, aunque algunos no queramos, uno no quiera, es parte también de la vida, y hay bastante historia ahí, tenemos muchas historias también relacionadas con la parte del fútbol. Y el tema de la añoranza también se presenta igual con él. Él quisiera regresar el tiempo otra vez a cuando quería ser jugador y toda esta cuestión, pero no, ya no existe tampoco, no lo puede lograr en realidad. Y de ahí se loco Mireles, por eso dice loco Mireles, tipo obsesionado con el fútbol. Claro, sí. Habemos muchos. Hay algo muy interesante retomando, digamos, la cuestión de la escritura que ya nos está retomando, nos está, digamos, mencionando mucho Eduardo. La escritura de Guitry nos dice que es un doble saber, es decir, es un saber de estoy consciente, de estoy haciendo un acto de escritura, o sea, es decir, no estoy llenando un cheque, no estoy llenando una lista de asistencia en clases, sino estoy haciendo un acto de que estoy, digamos, desdoblándome a mí
no estoy siendo la persona que soy comúnmente en el día y estoy convirtiéndome en otra, o sea, el acto de escritura. Pero aquí viene lo importante, es también un saber de, es un saber que es triple de, porque es un saber de posibilidad. ¿Hasta dónde me deja jugar el género? Porque no es lo mismo empezar a escribir desde la poesía, desde el cuento, desde la novela, desde el guión, desde el teatro. Entonces hay una posibilidad, pero sobre todo hay una cuestión también de experiencia. La experiencia nos permite escribir hasta a partir de la propia o la ajena, nos permite entrar en la carne de otras personas. Estoy pensando mucho en cierra los ojos y piensa en mí, o sea, ese tipo de historias, cómo se rescatan y cómo las pones en un texto. Ese realmente fue una especie de experimento, pero a mí ese cuento es relativamente viejo. Los cuentos que van a encontrar en el libro son muy diferentes momentos, pero siguen manteniendo una misma línea, con diferentes momentos. Particularmente te menciona Jonathan, que es una historia que escribí ya hace algunos años, pero de cierta manera me inquietaba esta idea de las parejas homosexuales que tuvieran que ocultarse para poder mostrarse cariño, que eran mal vistas en la calle o que generaban ciertos comentarios. Y entonces me dejaba pensando pues realmente cómo llevaban esas emociones o esas relaciones, inclusive sentimentales, sexuales, pues escondidas, ¿no? Entonces esta historia que menciona Jonathan son un par de amigos que son amigos de toda la vida, y después cada uno decide casarse con su pareja, ¿no? Pero a raíz de eso dejan de verse muy seguido, y será muy interesante el cuento porque solamente mantienen, al menos de manera evidente, contacto por mensajes, no tanto de manera es decir, hacia su pareja solo conviven por mensajes, cuando realmente ellos se ven escondidas para poder mantener la relación. Pero el cuento no toma en la convivencia de ellos, sino en la convivencia del tipo con su esposa, ¿no? Cómo convive su esposa con él. Pero a través de la convivencia con su esposa hay ciertos puntos que te van diciendo que tiene realmente una relación con su amigo, ¿no? Y por una parte también entra la idea de incluir ese elemento de los mensajes, ¿no? Los mensajes de texto en los celulares, que sin duda creo que más bien, pero sí ha modificado mucho la comunicación entre las parejas, las personas, ha abierto a un montón de cosas y también problemáticas. Pero dentro de las ventajas de comunicación es justamente esa parte de poder mantener una conversación con alguien. Y el tema es que dentro de una escena que llega a ser realmente brusca o llega a ser, ¿cómo lo pudiéramos decir? Un escenario tipo alcoholizado que está cenando y que está embarrada en comida, que está con su esposa, que no puede hablar inclusive, pero está pensando en su pareja, ¿no? Entonces, hasta el final, en un mensaje determinado, simplemente esa frase que se llama el cuento, cierra los ojos y piensa en mí, se lo manda a su amigo, ¿no? Entonces, empiezas a enlazar todos los puntos en la historia y te das cuenta cómo a la par siempre está, como menciona Jonathan, otra historia que está sucediendo y aparentemente está haciendo otra cosa. Estás diciendo que el lector enlaza las cosas mientras va leyendo. ¿Cómo jugar con los silencios narrativos? A mí, por ejemplo, en mi caso, trato siempre de escribir lo que escribo, pero también empezar a leer en voz alta y encontrar las pausas. Como mencionaba Jonathan, hay un esfuerzo en el libro también realmente por darle al lector un reto, pero también por mantener una atención. Entonces, en la parte del silencio, hay algo muy interesante. Saber qué tanto contarle al lector y qué tanto no contarle y dejarlo pendiente para después, inclusive no contarlo. Y también en qué momentos hay pausas en los diálogos, en los personajes, donde parece que hay inconclusa la idea, pero tiene un motivo de por qué queda inconclusa la idea, o inclusive el diálogo mismo. Y dice, oye, ¿y luego qué pasó? No, bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿no? Y después retomo la historia y utilizo inclusive ese silencio o esa ausencia de otra manera, ¿no? Pero en mí, en personal, lo que busco siempre con los cuentos realmente es
generar también una estructura que sea retadora para el lector, que mantenga realmente la intriga, cierta tensión y que también exija al lector empezar a enlazar todas las cosas, ¿no? Y una parte de generar esa intriga y esa tensión me parece que es clave el silencio, ¿no? No solamente el estar hablando con las palabras de una manera agradable o violenta, sino encontrar también cómo acelerar la lectura, cómo hacer que el lector cuando está leyendo empiece a acelerar la velocidad mientras está leyendo. Y ahí también se refleja de cierta manera la tensión. El primer cuento lo muestra la persona de la que mencionaba Jonathan, que estaba riendo. Hay un momento que la narrativa te va llevando a elevar tú la velocidad de la lectura y te empiezas a estresar inclusive también como el personaje, ¿no? Esa parte es la parte de la violencia. Y otra donde va es una cadencia diferente. Por ejemplo, en el último que menciona Jonathan, la llave sobre la casa, hay una parte donde va en el bosque y va en la sierra y la velocidad de la lectura es diferente. Hay más silencio porque lo que se busca resaltar es justamente el lugar, darle poder al lugar y que también el lector comprenda el escenario y también se sienta parte del escenario y genere más empatía todavía con el personaje. Bueno, para continuar, o sea, ya hablamos un poquito de lo que es el libro de Eduardo, pero antes de abrir, digamos, preguntas para que, digamos, los asistentes puedan charlar con Eduardo y que podamos charlar con ustedes, sí quiero hacer un apunte acerca del trabajo de lo que está haciendo Anónima Editores. Anónima Editores es la editorial donde sale publicada el libro de Eduardo. Si algo se ha caracterizado de esta editorial independiente es, digamos, en el rigor de la edición, de los textos, de los escritores. Por ejemplo, se ha publicado Texas I Love You, que es un libro maravilloso, se lo recomiendo mucho. Búsquenlo, hasta aquí abajo, digamos, en el stand de la Uni. Pero digamos que ese libro merecía un premio Aguascalientes, imposible, impresionante. O sea, yo lo emocionaba mucho un libro de poesía desde algún escritor de Herbert, de Julián Herbert, y después me tocó este libro de René Morales y me pareció espeluznante bueno, es que no puedo decir cuál sentido de la palabra, sí, es espeluznante, o sea, tú te impresionas por lo que sucede. Habla de lo que estudiamos los condenados a muerte en Texas. También está el caso de Alamor, también se me olvidó el título, César. Alamor también, lo de Aurora de Luz, que habla sobre, digamos, la relación de los Anichenko, que sería, digamos, el bombero y su pareja, digamos, que ustedes vieron en la serie Chernobyl, pero a través de voces distintas, digamos, dentro de lo que es la poesía. Si tienen la oportunidad de verlo, una voz está en prosa y la otra voz está en verso. Me parece maravilloso ese juego que hace ahí. Hay otros libros como el de Norma Espinosa, si tienen la oportunidad de adquirirlo, también Roberto Santos, también Dubsan, que se reeditó, que me parece que es un libro importantísimo en la poesía latinoamericana. Si tienen la oportunidad de volver a conseguirlo, porque salió en la Uni hace años, tiene una gran corrección, digamos, en una nueva parte que se agregó y tiene varios detalles que mejoran la edición, pues me parece que vale la pena. Y entonces ya, o sea, les tengo que hablar de Anónima Editores, porque finalmente entre estos escritores que llegan a este proyecto, pues finalmente tenemos a Eduardo. Y Eduardo, o sea, ¿cómo ha sido tu relación con esta editorial? Pues realmente ha sido muy cercana, porque a Nervinson, que también le agradezco, no puedo decir mucho, no sabe todo sobre eso. Le agradezco mucho la oportunidad y la confianza en el proyecto. Hace unos días me preguntaba doy clases en las noches en una universidad, además de otro trabajo que tengo, y me preguntaba una persona y no esperaba la pregunta, que soy el maestro, de cómo surgió el libro, el proceso del libro. Y son preguntas que a lo mejor son muy cotidianas cuando ya hablas de tu obra, ¿no? pero no la esperaba, pues, en ese momento. Y me empecé a acordar de todo el proceso. Realmente este libro tiene posiblemente 8 años de estar trabajando en el libro, y comenzó realmente en talleres. También agradezco a dos personas muy importantes en este libro: Santiago García, mi amigo Homero Leal, que también aquí el gusto de verlo aquí en la sala. Comenzamos a tallerar los cuentos desde hace 8 años, y a trancazos, ¿no? Borrando, corrigiendo, pero con mucha pasión, y empezamos a aprender un montón de cosas, ¿no? Así comenzó a trabajar los cuentos, a mejorarlos, a intentar cosas también, juegos inclusive como escritores, otros juegos de formas diferentes de hacerlo. Y quitamos muchos cuentos, pusimos muchos cuentos, y al final, bueno, ya que terminé el libro, yo realmente inicialmente yo no estaba preocupado tanto por un tema editorial, sino mi tema era realmente haber logrado consolidar una obra, ¿no? Este
compromiso también de realmente decir, vale la pena compartirlo como un libro, ¿no? Mi preocupación era justamente esa, ¿no? Armar el libro, no tanto pensar en una editorial. Entonces sucede, ya que termino de escribir todos los libros, Nevison siempre ha sido una persona que he estado rebotando ideas y tallereando. Digo, ¿sabes qué? Este libro me parece que ya está listo. Estos cuentos son los que se lograron para una publicación. Yo la verdad pensaba enviarlo a un concurso, pero pensando que me iba a ganar y me voy por Amazon, no pasa nada, ¿no? Entonces le envío a Nevison la obra. La ley dice, es que quiero que sea el primer libro de narrativa de la editorial. Encantado de la vida. Entonces para mí obviamente ha sido un proceso muy emocionante por muchas cosas, porque además de que está la obra aquí, ustedes la están viendo en este libro tan bonito, todo muy bonito. La portada también, esta portada que me encantó, esta imagen también la hizo un amigo de La Baja, California, de artes visuales. Me quedó muy chulo la portada. Y hay un montón de trabajo detrás realmente de este libro, ¿no? Y Mariana, obviamente el trabajo de Mariana, que es la editorial, ha aportado un montón de cosas en la parte de diseño. Y bueno, realmente ha sido una relación muy fuerte y de mucho compromiso con la narrativa, ¿no? Y creo que eso de cierta manera se está plasmando en este libro y Nevison confió en este proyecto, ¿no? Entonces, desde que comenzó la editorial, he estado viendo todo el trabajo que ha realizado y para mí realmente es un honor ser parte de las publicaciones. También tiene a Soledad Fariña con La Boca en la Tierra, también pueden encontrar otro libro de poemas muy bueno para que lo chequen. Pero bien, ya tenemos un rato aquí platicando nosotros, ya nos aburrimos de nuestra voz realmente. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar, alguna curiosidad que tengan acerca del libro de Eduardo o acerca de lo que está escribiendo. ¿Sí? ¿Cuántos cuentos son del libro? Son 7 cuentos. De hecho, sí, tienes razón, es muy hermético con las explicaciones. No quise esta onda del spoiler, pero bueno, son 7 cuentos. Son diferentes temáticas. Por ejemplo, lo que mencionamos, hay 2 cuentos de fútbol. Hay un gol que mencionábamos de Aquí no entras más, que es la señora que está barriendo, La Alianza de la Casa, que es también de parte del crimen organizado, Loco Mireles, que es de fútbol, El Naranjo del Abuelo. Este es un cuento diferente, me parece muy diferente y tiene también una historia muy peculiar, porque es un niño, rapidito voy a contar, es un niño que va al rancho con su abuelo, entonces empieza a hacer una relación muy fuerte con su abuelo alrededor del cuidado de los naranjos, del árbol como tal. Entonces en cierto momento el abuelo le dice al niño que él va a ser responsable de cuidar los naranjos cuando él ya no esté. Entonces suceden muchas cosas y después el niño tiene que hacerse cargo de los naranjos, pero suceden más cosas todavía, me preocupan, está interesante. Son 7 cuentos, en realidad son cuentos cortos, hay unos que sí son de 20 páginas, pero en realidad son cuentos cortitos, pues es una lectura muy rápida, es la ventaja, ¿no? No sé, ya me tengo una pregunta. Dirás que qué goloso soy. Te voy a pedir un consejo aquí en tu presentación. Primero, gracias por compartir, por dejarnos compartir este momento contigo. Felicidades. Hay 2 conceptos, 2 palabras clave, que es la ira, que supongo que es algo negativo, el otro es añoranza, el otro que manejar. ¿En qué momento tengo que, como consejo, en qué momento se enlazan? Tengo que contener la ira, tengo que dejar ir la añoranza, tengo que recordar siempre. ¿Cuál es el consejo desde tu punto de vista? ¿Dónde chocan esos 2 conceptos y cuál es más, cuál es menos, cuál es el más importante? ¿Los 2 los tengo que vivir, sufrir? Pues yo no te puedo dar ningún consejo al respecto. Lo que sí te puedo decir, no puedo darte ningún consejo, no sabría qué decirte como consejo. Lo que sí creo, soy de la idea que realmente convivimos con todas las emociones al mismo tiempo. O sea, es decir, a veces, y es también parte de la intención del libro, es mostrar esos sentimientos, esas emociones que normalmente no nos gusta hablar al respecto, que nos gusta hablar de cosas positivas, ¿no? Inclusive redes sociales están bombardeadas de eso, ¿no? Cosas positivas y demás.
pero no nos gusta de repente hablar de lo que traemos adentro, emociones, digamos, negativas, o que a lo mejor no son tan agradables aparentemente, ¿no? Lo que sí creo es que siempre estamos convergiendo con eso, ¿no? Y yo creo que sí sería interesante que empezáramos a aceptarlas como son en realidad y comprender que son parte de nosotros. Yo lo veo así, son parte de nosotros, y no es como que nada, yo no quiero estar triste, yo no quiero tener ira, no, todos tenemos ira, tiene todo un momento, las expresamos de diferentes maneras, ¿no? Y también eso es interesante, cómo también en el cuento encontramos diferentes formas de expresarlas, y también cómo la añoranza se puede dar de diferentes cosas. Yo creo que más que consejo de qué hacer es más bien aceptarlas y aprender a convivir con ellas, es lo que yo creo. No sé si quieres comentar algo. Acá vamos para allá. Es que es bien, digamos, es terrible, porque este tema de la añorancia tiene 3 tiempos. Me refiero que es triple su tiempo. Es el pasado, y luego es el pasado que está aquí presente, y aparte está esta tradición alemana romántica del Sehnsucht. El Sehnsucht sería la añoranza, la búsqueda, pero pensando a futuro. Entonces hay como 3 tiempos y es, digamos, es complejo también meterse, y luego no es lo mismo plantearlo en un texto, pero creo que una de las posibilidades, digamos, que te puede ayudar mucho es escribir. ¿Por qué? Porque cuando eres el humano, es esa cuestión de cuerpo, carne y hueso, pues es bien difícil. Pero una vez que escribes, no eres la persona que existe, y lo pones en otro espacio, en otro género, con otros mecanismos, y es donde puedes desenredar todo eso que ocurre cotidianamente, y es poner las cosas en una especie de paréntesis, casi como si estuviera haciendo fenomenología. Entonces yo creo que una de las posibilidades es ese desdoblamiento que nos da la escritura, que es un acto de alteridad. Hay una influencia en su obra de Santiago Ramírez, en particular de Infancia es Destino. Yo veo un denominador en sus cuentos que es la añoranza, la nostalgia, particularmente la infancia de sus personajes. La pregunta es, ¿hay una influencia particular de Santiago Ramírez? 1, 2, ¿cómo conciliar esto con el pragmatismo actual, con la incertidumbre que estamos viviendo actualmente? Gracias por la pregunta. La verdad, la primera pregunta, no conozco a Santiago, su obra, no tengo el gusto de leerlo, lo voy a buscar, ya me generó interés. Y la segunda, tengo por relacionarlo, bueno, yo veo que la pregunta que hacía Julián, aquí adelante, creo que también es una oportunidad de mostrar o tener más un acercamiento mayor a esos temas, de establecer diálogos, de generar también una mayor empatía con las personas, de realmente buscar comprender lo que está sucediendo, hacer una introspección también con las problemáticas actuales. ¿Qué nos está sucediendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Por qué estamos pensando eso? ¿De dónde viene esta parte? ¿Realmente debo tener miedo de lo que estoy pensando? ¿Es normal que esté pensando esto? Es decir, nos hace falta más esta parte de ejercicio, de introspección, no solamente de nosotros, sino también de los demás, ¿no? Creo que en la medida que podamos hacer este ejercicio con nosotros mismos, de aceptarnos, de comprender un poquito más por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos, también nos va a ayudar a comprender a los demás y también ampliar un poco la visión de las problemáticas actuales que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo en la palabra empatía, me encanta la palabra empatía, y creo que una forma de realmente generarla es acercándonos a las cosas, ¿no? Y este libro, que me cuento, lo que hace es acercar justamente esas temáticas, esas emociones que normalmente no queremos o no nos acercan el cotidiano, ¿no? Acercar un poco y sentir un poquito el personaje. Y esta idea de pensar que no estamos tan lejos de ser cualquier personaje que está aquí en el libro, en realidad. O sea, puede haber una línea muy delgada, no estoy tan seguro que estemos tan lejos de eso. Más bien creo que somos muy cercanos y que puede suceder, no tan difícil como pensamos, no puede ser muy fácil. ¿Alguna otra pregunta? Yo traigo ahí una cosquilla, me han escribido un libro. Me gustaría que tú me dijeras tu experiencia, como comentaron ahorita, ¿no? Entiendo que no es el mismo Eduardo que está platicando y de que se siente escribir, ¿no? Que pides diferentes cosas. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso y cómo iniciar? Pues
Pues, primero, obviamente, yo soy de la idea que si no lees, no escribes, ¿no? Creo que hay que leer sobre las temáticas también. También considero que es importante la parte creativa de lo que tú tengas como persona hacia los temas, ¿no? Te permite acercarte a ciertos temas y tener una visión. El proceso, en mi caso fue difícil por dos cosas. Una, porque hay trabajo, no es, o sea, hay trabajo desgastante en escribir, corregir. Luego, realmente no es fácil conseguir amigos o personas cercanas que sean lectores de tus textos. No es fácil en realidad. Y encontrar esa confianza con personas que además te puedan aportar, creces un montón. Te ayuda mucho a crecer. Por eso les mencionaba amistades muy cercanas, Santiago, señor Romero, Nervinson, Jonathan. Ha sido maravilloso eso para mí, ha sido fundamental. Mucho trabajo y dedicación. Ahora, emocionalmente sí había cuentos que, lo confieso, los estaba escribiendo y los dejaba un mes. Me sentía mal emocionalmente, me golpeaban los personajes y no quería saber nada, ¿no? O sea, me sentía mal, porque sí había como que un apego muy fuerte, ¿no? Y ahora es bien curioso porque ya lo termina o lo terminé yo en mi caso y ya no siento que yo los haya escrito, pues como que ya ahí quedó la obra, ¿no? Y lo veo diferente, ¿sabes? Pero hay una carga emocional muy fuerte, además la narrativa en mi caso con estos cuentos sí estuvo muy pesado. Sí hubo lapsos que tuve que dejar de escribir, me esperé 1 o 2 meses para retomarlos y continuar escribiendo, pero yo te diría, si estás en ese proceso de querer escribir un libro, documéntate un montón sobre las cosas que quieras hablar, léete un montón, obsesionate con el tema y rodeate de gente que te pueda aportar ideas también. No creo, en mi caso yo no soy un genio para escribir, entonces me hace muy rico realmente compartir con personas que me puedan retroalimentar, ¿no? Entonces rodeate de personas que sepan del tema, que te puedan aportar. Oficio, en oficio me refiero al escribir, corregir y tener la apertura y confianza con personas que te puedan ayudar a orientar tu obra, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Eduardo, gusto darte de nuevo. Dando consecución a la pregunta que acaban de hacer ahorita, tomando en cuenta el oficio de escritor que tienes, ¿cómo eliges tus derroteros para trastocar y conformar la obra, ¿no? Sí, cuando te refieres a derroteros, ¿te refieres a lectores? No, las temáticas, los tópicos. Los tópicos, perdón. Ok. Bueno, en realidad, por ejemplo, la parte del fútbol me llamó la atención porque lo hice más como un ejercicio. Explorar el ejercicio, tener la idea de, no tanto la futbolística, sino la idea del fracaso. Quería abordar el tema del fracaso. De hecho, en ese cuento es una temática que se aborda bastante. No te permite fracasar. Y al día de hoy creo que en sociedad es algo parecido. El fracaso está señalado y no tienes permitido fracasar. Y tienes que ganarle a todos, ¿no? Tienes que ser un triunfador, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando fracasas? ¿No? Entonces, ese es un tema. Me interesa mucho el tema del fracaso en la sociedad. De ahí es parte del libro de cuento de Loco Mireles. El tema del despojo, que es un tema también que me ha interesado de pensar en el otro, en la parte marginal, de esas personas que normalmente no hablamos. También por ahí pues, es un tema que tengo ya leyendo, ya tengo años leyéndolo por cosas académicas, y el poder. Entonces, desde lo marginal, el poder, algunas temáticas actuales me gusta abordarlo de diferentes aristas, ¿no? Y empezar a explorar. Mucho es exploración, en realidad me pongo a explorar, a crear ideas y de ahí empezar a decir, bueno, por aquí puedo realmente desarrollar algo interesante, ¿no? Esto me puede funcionar y a trabajarlo, ¿no? Muchas de las cosas realmente, solamente la idea inicial es la que tengo, ¿no? Pero realmente la historia la hago cuando la voy escribiendo, muchas cosas la voy definiendo sobre la marcha, ¿no? Y esas son imágenes que siempre me han apasionado, el poder, el otro, lo marginal y las temáticas políticas actuales que hay en la sociedad. Disculpa, bueno, sé que tienes mucho tiempo escribiendo, sé que han pasado muchos cuentos por todo este tiempo. ¿Qué te hizo decidirte en esos 7 cuentos o tomarlos y hacerlos especial para publicarlos? Pues en realidad
eso también parte del proceso donde tienes los cuentos y tienes que definir como libro, qué quieres hacer, qué idea tiene, cuál va a ser el tema del libro, y realmente de ahí sí es cuento que tienes que empezar a decir tú no entras, ¿no? O sea, sí está, me gusta, pero para este libro no entra la temática, y fue la forma que decidí, pero realmente gran parte de lo que estaba escribiendo son las temáticas en realidad. Creo que con este libro me siento tranquilo de que al menos estas temáticas ya las abordé de alguna manera. Creo que sí se logró consolidar aquí en el libro esos cuentos, pero realmente el criterio fue justamente iba enfocado a la añoranza, a la ira, a la violencia, y ahí fue la forma de decidir cuáles entraban y cuáles no entraban, ¿no? También otro elemento importante es que cuando lo lean se van a dar cuenta que el contexto, particularmente hablando geográfico, es decir, el lugar como tal, tiene una presencia importante en cada uno de los cuentos. Sí juega un rol importante el contexto, y también es otra de las ideas. ¿Qué tanto realmente de lo que actuamos, hacemos, decidimos, tiene que ver con el contexto en el que estamos, con la ciudad en la que estamos? Yo te hablaba con César hace rato. Hace un chaval de calor, y dice César, sí, fíjate, y como que eso también nos pone más equitables y muy violentos, definitivamente. Entonces, también me gusta mucho esta idea de pensar qué tanto influye en nuestras acciones y pensamientos y emociones el clima, por ejemplo, que está en la ciudad, en la parte árida, en la sierra, en Acapulco, entrenando fútbol. Eso también para mí es muy importante y se presenta en todos los juegos. Bueno, el tiempo para preguntas se nos ha terminado. No sé si quieren agregar algo más. Un último comentario. Pues nada, yo realmente bien contento y agradecerles que hayan venido a la presentación. Espero que les guste el libro, que vale mucho la pena que lo lean y que vean todo el trabajo que hay detrás en esta edición, y agradecer a la Editorial Anónima por la presentación y a Nota por apoyo en este evento. Gracias a todos por venir. Por último, para terminar formalmente, solo me queda decir que la Universidad Autónoma de Nuevo León se complace. Les agradece su presencia por el tiempo que se han tomado, la presentación que nos han dado en este evento, y los invitamos a continuar disfrutando de las actividades de nuestra máxima fiesta literaria. Les recordamos que el libro lo pueden adquirir por 100 pesos en el pasillo de afuera, y que pasen un excelente día. Gracias.